Tal chicos? Bienvenidos a este video en el que vamos a hablar de un poema que ha aparecido más recientemente en Exani y creo que es uno de los que más confusión han causado. Ahorita les digo por qué. Pero bueno, el poema es este que se llama El iceberg imaginario, que es, bueno, proviene de esta página. La versión que vamos a comentar, ¿sí? Es revista elgolem.com, igual se las dejaré por aquí en la descripción del video, por si no lo tienen. El iceberg imaginario. Eh, Después veremos algunos tips para comprender mejor los poemas en general, pero un título siempre va a ser un paso básico en la comprensión de cualquier lectura, ¿ok? El título del texto es el nombre del texto y ya nos está dando los elementos principales, por así decirlo, para comprenderlo mejor. En este caso, confunde un poco el hecho de que sea imaginario, porque puede hacer que nosotros, sabiendo que un poema no siempre se va a tomar de manera literal, interpretemos que en realidad de hablar de un iceberg esté hablando de otra cosa, que puede ser parecida al iceberg, pero que es algo imaginario. Por ejemplo, a mí me sugirió en primer lugar que era algo así como una especie de obstáculo que está solo en tu cabeza. Esto antes de haber leído el poema. Es decir, a partir de que yo leí el título, me imaginé algunas cosas, como probablemente les pasa a ustedes cuando leemos cualquier título de cualquier texto, pero en general sí está hablando de un iceberg este poema. Y en general es bastante sencillo porque podemos decir que en realidad de lo que está hablando es de la belleza del iceberg. Es una especie de loa, de oda, de celebración, de alabanza del iceberg y de su belleza. Por eso lo compara con el vidrio, con el cristal, con una joya. Ahora veremos. Vamos a leer cada estrofa y hablar un poquito de cada una de ellas para que podamos entenderlos mejor. Dice, mejor el iceberg que la barca, aunque significara el final de nuestro viaje, aunque permaneciera inmóvil como una roca de nube y todo el mar fuera mármol en movimiento. Mejor el iceberg que la barca, mejor seramos de esta palpitante llanura de nieve, aunque las velas se postren sobre el mar como nieve que yace sobre el agua sin disolverse. Oh solemne campo flotante, ¿te das cuenta? Un iceberg reposa en ti y podría apacentarse en tus nieves cuando despierte. Bueno, vamos por partes. Aquí repite dos veces que es mejor el iceberg que una barca o que un barco, dependiendo de la traducción, porque este es un poema que originalmente está escrito en inglés, ¿sí? Y dice, en general, por ejemplo, lo compara con una roca de nube, con una roca porque es una especie de roca, de nube porque es blanca o de hielo, y se parece más a eso, y todo el mar fuera un mármol en movimiento. O sea, como una roca quieta en medio de toda esa mole que es el mar, de esa extensa pues masa de agua que se está moviendo a su alrededor, ¿no? Y en general, si nos damos cuenta, que esto es algo que luego les enseñaré en otro video, habla de una llanura de nieve, que es el paisaje nevado, el paisaje ártico en el que está un iceberg, ¿no? Eh, Insiste mucho en la imagen de la nieve sobre el agua, llama al mar un campo flotante y dice que el iceberg es algo que reposa sobre el mar. Y aquí una palabra que está rara es que podría apacentarse en sus nieves cuando despierte. Aquí les voy a adelantar que al final les voy a dejar en la descripción junto con la dirección de este poema, la dirección de otra traducción del mismo poema que me parece muchísimo más fácil de entender, para que lo lean, los comparen y lo entiendan mejor. Aunque en teoría esta es la buena, vale la pena para que le perdamos el miedo y veamos que no es tan complicado y notemos las diferencias y en general vayamos ampliando pues nuestra comprensión del texto. Pues bueno, dice la siguiente estrofa. Por este escenario daría sus ojos un marinero. La nave es ignorada. El iceberg se yergue y vuelve a sumergirse. Sus pináculos cristalinos corrigen elípticas por el cielo. En este escenario, aun quien frecuenta las tablas es de una torpe retórica. El telón, tan ligero, podría ser levantado por las más finas cuerdas que con sus etéreos dorsales ofrece la nieve. Con sus agudezas, los blancos picos provocan al sol. Su peso atreve al iceberg por el cambiante teatro de pie vigilante. Bueno, está hablando en general del paisaje en el que se halla el iceberg. Habla de que es un paisaje tan bello que un marinero daría su ojo o sus ojos.
a cambio de poder verlo, ¿sí? Nuevamente, como decía antes, esto de que no importaba tanto la barca, la nave es ignorada, o sea, el barco no importa, importa el paisaje y el iceberg, ¿no? Habla de sus pináculos cristalinos, o sea, sus puntas que son como de cristal. ¿A qué se refiere con lo de corregir elípticas por el cielo? No sé, no tengo idea. Podemos divagar mucho a propósito, pero recuerden lo siguiente, si hay una parte del poema que tú no comprendas, y que yo tampoco, la persona que lo puso en un examen tampoco lo está comprendiendo. Entonces, probablemente se remita a hacer preguntas que se responden de manera textual con lo que dice el poema, o bien no se va a meter en preguntas de este tipo, porque normalmente no hay preguntas de interpretación en los poemas de los exámenes. Es algo que hay que saber. ¿Ok? Bueno. En este escenario, aun quien frecuenta las tablas es de una torpe retórica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que una persona, aún alguien que digamos es experto en X cosa, tiene una torpe retórica, o es decir, que se vuelve torpe al tratar de describirlo, que es algo que van a ver en la otra traducción. Bueno, y la última estrofa dice, este iceberg labra sus facetas desde dentro, como las joyas de una tumba, perpetuamente se conserva, adorno de sí mismo tan solo, o tal vez de esas nieves tan sorprendentes sobre el mar tendidas. Adiós, adiós decimos. La nave zarpa hacia el sitio donde olas a más olas se rinden, y las nubes se deslizan por un cielo más cálido. Los icebergs exhortan al alma a que los vea, ya que se nutren ambos de los menos visibles elementos, corpóreos, limpios, erguidos, indivisibles. ¿Y de qué está hablando aquí? Bueno, aquí compara el iceberg con la joya de una tumba, que es una expresión un poco extraña, como si fuera una incrustación, me imagino yo, una joya incrustada en una tumba real, una tumba, una lápida, no sé. Am, Nuevamente vuelve a hablar de la nieve, habla de que ya se va la nave, el barco de este paisaje nevado, se va de donde está el iceberg. Y bueno, aquí se ve la transición hacia un mar y un cielo más cálidos, como menciona. Y dice, los icebergs exhortan al alma a que los vea. O sea, el iceberg hace que a tu alma se le antoje contemplarlo, porque es una especie de elemento como etéreo, como, no sé, como puro, como un pedazo de cielo que ya lo comparaba antes con eh, con una nube, ¿no? De hecho, bueno, si vamos a la otra, perdón, por el lapsus, si vamos a la otra traducción de este poema, vamos a ver que es más fácil. Por ejemplo, preferiríamos tener el iceberg antes que el barco. ¿Sí? Por ejemplo, aquí abajo, un marinero daría un ojo por esta escena. O en la parte de la retórica, por ejemplo, dice, esta es una escena donde aquel acostumbrado al mar se queda sin retórica. Si se dan cuenta, cambia mucho la traducción, cambian mucho las palabras que emplea un autor y otro. Bueno, el autor original es el mismo, que es Elizabeth Bishop, pero la traducción de un poema y de otro, que como pueden ver son tan distintas que casi parecen dos poemas diferentes, hacen que esta sea mucho más fácil de comprender. Entonces, como ya sabemos cuál es el tema, les sugiero que le echen un ojo a ambas traducciones para que lo comparen y eh, pues quedo aquí abierto a cualquier tipo de pregunta y petición. Si quieren echarle un ojo, si quieren que planteemos algunas preguntas sobre este poema o algunos poemas más que quieran revisar y lo hacemos, ¿no? Y pues muchas gracias y de momento eso es